y los grupos y todo. En cuanto salí dije, ¡vámonos! Y ya no, por todo. Muy bien, vamos a iniciar con lo que corresponde al tema del día de hoy. Hoy vamos a continuar con lo referente a las articulaciones de la extremidad superior. ¿Sí me están escuchando, Rocha? ¿Sí? Nomás te veo la otra fija. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que corresponde a lo que continúa de las articulaciones de la extremidad superior. Quiero creer que ya vieron las articulaciones superiores de la extremidad superior, lo que corresponde a la cintura escapular, el hombro y el codo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre las articulaciones radioulnares, proximal y distal, y sobre la radiocarpiana, que son las tres que vamos a ver el día de hoy. Son temas que no son tan extensos como otros que hemos estado viendo en el día de hoy y el día de mañana. Pero el día miércoles me parece que ya corresponde hablar sobre lo referente a mama, a la glándula mamaria y a los músculos que se encuentran internos a lo que es la glándula mamaria, sus nodos linfáticos, en fin, todo lo que corresponde a la mama, que es un tema realmente importante. Bueno, todo es importante, pero la mama es algo muy importante. También vamos a hablar el viernes, me parece que es de axila, y lo que corresponde a el jueves axila, y el viernes vamos a hablar lo que corresponde a plexo braquial. Entonces son temas hoy y mañana que son relativamente cortos, pero los otros son un poquito que requieren más de dedicación de parte de ustedes, ¿no? Entonces, hoy vamos a ser muy puntuales con los temas, a lo mejor terminamos un poco antes. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver el continuar con lo que corresponde a las articulaciones. Hoy vamos a ver dos articulaciones, van a ser, bueno, vamos a ver tres. Vamos a ver tres articulaciones. Estas articulaciones va a ser esta que vamos a tener aquí, que va a ser en la parte superior. Bueno, estos son los dos huesos del antebrazo. Son las articulaciones que vamos a ver, las articulaciones del antebrazo. Este que es la ulna o cúbito, que también se le decía antes, o algunas bibliografías todavía mencionan así, cúbito o ulna. Y este que es el radio. El cúbito es el cúbito o ulna. Es el hueso que nosotros tenemos en posición anatómica. Cuando estamos en posición anatómica, lo tenemos en lo que es la región medial. Recuerden que este es un antebrazo derecho en posición anatómica, donde el radio se encuentra hacia afuera y la ulna se encuentra hacia adentro. Por lo tanto, este hueso largo, que es la ulna, se encuentra en posición medial, en posición anatómica. Y el radio se encuentra en lateral, en posición anatómica. Entonces tenemos dos articulaciones, que va a ser la superior y la inferior. En este caso le vamos a decir articulación proximal. Va a ser radio ulnar proximal y va a ser otra que es radio ulnar distal. Va a tener otra articulación aquí que va a ser la articulación entre los dos huesos, entre el radio y la ulna, que va a ser una membrana, se va a llamar la membrana interósea, o sea, la vamos a mencionar también, y al final vamos a tener una articulación que va a ser la que se va a articular con la articulación radioulnar distal, junto con los huesos del carpo, que son 8, que mañana ya los vamos a retomar, pero vamos a ver cómo estos dos huesos no se articulan los dos con lo que es los huesos del carpo, solamente se va a articular este y ahorita vamos a ver. Entonces tenemos esas articulaciones, la radioulnar proximal, la radioulnar distal, la radioulnar a través de la membrana interósea y la radiocarpiana. Vamos a iniciar. Hablando de la articulación radioulnar proximal, la radioulnar proximal es esta,
ser una articulación sinovial. Recuerden cuando tuvieron que haber visto la semana pasada la clasificación de las articulaciones y se hablaba que había articulaciones con mucho movimiento y otros con poco movimiento y otros sin movimiento. Dentro de las articulaciones sinoviales son las que van a tener mucho movimiento y va a haber una subclasificación. Las sinoviales son las que se mueven mucho y van a estar todas las que se debieron haber mencionado con el doctor Leon Trotsky, pero estas sinoviales van a ser de tipo trocoide, esta particularmente. Recuerden que la tipo trocoide es como si fuera un eje de esta manera, un eje así que está como girando en un orificio, girando de esta manera. Entonces es el tipo trocoide, que es esta imagen que se ve aquí. Como algo parecido a lo que se hace con el atlas y con el axis, que son las vértebras cervicales 1 y cervical 2, que son estas, ¿no? Como si fuera un eje que gira en un orificio. Bueno, entonces ese eje, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un movimiento de la cabeza del radio sobre la ulna que va a estar aquí. Recuerden que, bueno, si tuvieron oportunidad de revisar, este hueso se va a estar moviendo de esa manera el radio, pero alrededor de él va a tener un ligamento muy importante, que va a formar como un anillo y así se llama, ligamento anular de la cabeza del radio. Entonces es una articulación sinovial tipo trocoide que permite ese movimiento. Bueno, esta articulación va a tener una superficie articular que va a estar conformada por diferentes estructuras. ¿Cuáles estructuras? Pues primero va a ser la cabeza del radio. Luego va a tener la ulna, ese es el radio, esta es la ulna, va a tener la cabeza del radio y va a tener una pequeña escotadura o incisura para que el hueso esté en contacto con la ulna en esta parte, que va a ser la incisura radial de la ulna. Va a ser una incisura para el radio, pero que pertenece a la ulna. Y va a tener un ligamento que va a ser que va a ser el ligamento anular. Entonces esa es la superficie articular. Esas tres componentes. La cabeza del radio, la incisura radial de la ulna y el ligamento anular. Esas son las tres cosas. También va a tener una cápsula articular. Esta cápsula articular va a tener dos componentes, una membrana fibrosa y una membrana sinovial. La membrana fibrosa va a ser más externa, y la membrana sinovial se va a encontrar en lo que corresponde a la unión de los dos huesos, la articulación propiamente dicha. Entonces la membrana fibrosa va a rodear lo que es la articulación y se va a continuar con la misma membrana fibrosa de la articulación del codo. Debieron de haberlo visto, pero es una membrana fibrosa completa que cubre a todo lo que es el codo y pues se va a continuar con lo que es la articulación radioulnar proximal, que es esta. La membrana sinovial es la que se encuentra más interna a la membrana fibrosa y también le da soporte a lo que es la articulación radioulnar proximal. Va a cubrir lo que va a corresponder a las partes no articulares de los huesos. Va a ser un poco más hacia afuera, pero adentro de la membrana fibrosa. Bueno, aquí alcanzamos a ver la membrana fibrosa, cómo se encuentra de la cápsula articular y la membrana sinovial, que es más externa y esta es más interna. Ok, ligamentos son los ligamentos que van a existir o que van a participar aquí. ¿Qué ligamentos son los que van a participar? Bueno, van a participar esos ligamentos que se encuentran aquí, va a ser el anular del radio. Y es uno de los ligamentos más importantes. Ok, es uno de los ligamentos más importantes de la articulación radioulnar. Va a ser este ligamento que le va a dar como una vuelta completa a lo que es la cabeza del radio. Va a rodear y sujetar la cabeza del radio. Se va a encontrar en la incisura, va a venir de la incisura radial de la ulna y se va a dar vuelta a todo el radio y va a venirse por la parte de atrás otra vez a la incisura radial de la ulna. Este ligamento permite que el antebrazo tenga los movimientos de pronación y supinación. Cuando hablábamos sobre las acciones de movimiento o la anatomía
clasificada en acciones de movimiento, decíamos que había en posición anatómica dos posiciones de lo que es el antebrazo. Uno que va a ser, bueno, no sé si me alcanzan a ver, pero va a ser con la mano así, si pueden verme a mí, va a ser con la posición anatómica así, y otra va a ser con el movimiento del antebrazo, de la mano hacia adelante. Entonces, cuando estamos en posición anatómica, recuerden, la posición anatómica tiene lo que son los brazos adosados al cuerpo, o sea, pegaditos con las palmas hacia enfrente, y eso es una posición anatómica estándar, y el antebrazo se encuentra en supinación. Se encuentra en supinación, o sea, la mano hacia enfrente, la palma hacia enfrente, es supinación. Cuando nosotros volteamos la mano hacia adelante, eso es pronación. Hacemos este movimiento de pronación. El libro lo describe como si la palma se encuentra hacia arriba o en supinación, y cuando movemos la palma hacia abajo, eso es pronación. Entonces, estos son los movimientos más importantes que tiene esta articulación radioulnar proximal junto con la radioulnar distal. Los movimientos de pronación y supinación del antebrazo. Bueno, además de eso va a tener una superficie profunda que va a estar recubierta por una membrana sinovial. Todas las articulaciones, perdón, todas las articulaciones sinoviales van a tener una membrana sinovial. Bueno, va a tener un componente, supongo que el doctor León les habló de los componentes de las articulaciones o de la cápsula articular. Hay muchos componentes, uno de ellos es la membrana sinovial, y esta membrana sinovial lo que hace es encontrarse entre hueso y hueso para que no haya fricción o no haya lesión entre ellos y podamos tener los movimientos articulares sin dolor, incluso sin percepción. Entonces va a tener una membrana sinovial, que va a ser esta membrana sinovial aquí, y va a tener un receso. Recuerden que todos los recesos son como prolongaciones de algo, que en este caso es prolongación de la membrana sinovial. Va a tener un receso que se va a llamar receso saxiforme. Este receso saxiforme. ¿De quién? De la articulación radioulnar proximal, y se va a encontrar sobre lo que es el cuello del radio. Eso permite que el ligamento anular y que la articulación radioulnar proximal no tenga lesiones. Ok, y aquí dice, permite la rotación sin trabarse. El radio se va a mover gracias a las superficies articulares, pero también a ese receso saxiforme que se encuentra aquí. Ok, y aquí alcanzamos a ver lo que es el ligamento anular. Bueno, en este acercamiento podemos ver los componentes, la cabeza del radio, el cuello del radio, la tuberosidad del radio y el cuerpo del radio. Y aquí tenemos lo que es la ulna, y aquí tenemos la incisura o la escotadura radial de la ulna. Eso es lo importante aquí. Ahora, el ligamento anular decíamos que va de la ulna, pasa por toda la cabeza del radio, lo rodea y viene cerca, como lo hace aquí, en esta parte. Esa es la escotadura radial de la ulna, esta es la cabeza del radio. Vean cómo el ligamento anular viene desde la ulna, rodea todo lo que es la cabeza del radio. Aquí se ve como un ligamento delgado, pero en realidad es un poco más grueso. Viene de la ulna, rodea toda la cabeza del radio y se viene otra vez a la ulna de posterior a anterior. Y aquí vemos que queda un pequeño espacio, pues aquí se encuentra la membrana sinovial, aquí y también rodeando la cabeza del radio, para que el movimiento se pueda realizar sin problema. Ok. Bueno, aquí están los movimientos que les decía de la articulación radioulnar proximal. Son los dos movimientos que se van a tener. Van a ser los movimientos de rotación del brazo, el movimiento ese es en posición anatómica estándar. Cuando nosotros movemos el brazo, cuando lo tenemos con la palma hacia arriba es supinación, y cuando movemos el antebrazo, la palma hacia abajo, es pronación. Y ahí suceden varios movimientos musculares, óseos, ligamentosos, de nervios, en fin. Pero aquí vemos en esta imagen cómo se alcanza a ver la posición en un eje neutro y cómo se colocan los huesos en el momento de la supinación y la pronación. Pero vemos acá, en esta parte que está en supinación, están los dos huesos en posición anatómica estándar, pero aquí vean cómo la ulna, que es este hueso, es la ulna, prácticamente no se mueve.
El que se mueve es el radio. Es el radio el que se va a mover. El radio se va a hacer hacia medial. O hacia medial. Se va a hacer hacia adentro. Ese es el movimiento de pronación. Y cuando el radio vuelve a su posición anatómica estándar, está en movimiento de supinación. Y aquí lo alcanzamos a ver también en estos movimientos. Estos son los huesos del antebrazo, posición anatómica estándar. Y esta son los huesos del antebrazo en pronación. Entonces esto es pronación y esto es supinación. En supinación pues no hay mucho que decir, están los huesos normalmente acomodados en posición anatómica estándar. Y acá vean cómo la cabeza del radio, en esta parte, la cabeza del radio se mueve, desplazándose un poco, bueno, moviéndose, girando un poco en lo que es la incisura ulnar, incisura radial de la ulna, pero vean cómo el eje del radio, que estaba hacia lateral, se va a hacer hacia medial. Se va a hacer hacia medial. Esa es la pronación. Bueno, el libro también menciona que cuando nosotros tenemos, y lo pueden hacer incluso, si nosotros tenemos el brazo extendido y hacemos el movimiento de pronación, se va a mover, no solamente se va a mover los huesos del antebrazo, también se van a mover los huesos, se va a mover un poco el húmero, va a haber un movimiento del brazo. Sin embargo, si nosotros tenemos el brazo en flexión, vamos a hacer el movimiento de pronación y el húmero no se va a mover. Eso es lo que el libro también menciona. Entonces, cuando estamos en extensión de toda la extremidad superior, se mueve el brazo también. Cuando estamos en flexión del antebrazo sobre el brazo y hacemos movimiento de pronación, ahí solamente se mueven los huesos del antebrazo. Prácticamente que se mueve el radio, porque la ulna casi no se mueve. Bueno, entonces eso es lo que corresponde a pronación y supinación. ¿Qué músculos son los que van a participar en estos movimientos? Pues como son dos movimientos importantes, va a ser la supinación y la pronación. Vamos a tener el músculo supinador y sus músculos pronadores, ¿no? Entonces, para que los músculos supinadores, para que suceda la supinación, tiene que activarse el músculo supinador, contraerse, pero también el bíceps braquial, y hay otros músculos que también se activan, que se contraen, para que haya sinergia de este movimiento de supinación. Y vamos hablando que es el músculo supinador, que es este. Vamos a tener aquí el músculo supinador. El músculo supinador y el músculo bíceps braquial son los músculos que se van a mover cuando haya este movimiento de supinación, o más bien van a estar contraídos en ese posición anatómica estándar. Ok. Ahora, cuando existe el movimiento de pronación, que en realidad es el movimiento activo de lo que es la mano o el giro de lo que es el antebrazo, y con la palma hacia atrás, va a activarse dos músculos pronadores que van a ser el pronador cuadrado y el pronador redondo, que aquí los tenemos. Son estos dos músculos, el pronador cuadrado, que es este, y el pronador redondo, que es este. Son los músculos que se van a activar para el momento de la pronación. Y vean aquí cómo está en supinación y aquí cómo se encuentra en pronación. ¿Qué es lo que se mueve? Como les decía, si se fijan, la ulna tiene este movimiento, tiene esta posición, pero vean cómo aquí se mueve un poco, pero prácticamente no. En realidad el que se mueve es el radio, que se gira hacia medial, hacia medial. Lo va a hacer de esta manera, por acción de los músculos pronador redondo y el pronador cuadrado. Uno que se encuentra en el tercio proximal y otro que se encuentra en el tercio distal. Bueno, además de estos dos músculos va a haber otros que son el flexor radial del carpo, el más largo, el brazo radial, que son músculos que dan sinergia para este movimiento articular. Bueno, la vascularización de la articulación radial proximal va a estar dada desde estas arterias. Va a ser por la rueda lateral del codo, que no sé si ya la vieron, pero esa rueda lateral muy importante de la irrigación del codo, también el hueso, las articulaciones radial colaterales, las articulaciones colaterales radial medial, que son estas, que está aquí en la medial, que es la radial,
y va a haber también arterias recurrentes radiales y arterias recurrentes internos, que son estas dos aquí. Bueno, también va a haber la inervación va a dar principalmente por esos músculos, el nervio muscular, el nervio radial. Cuando hablamos del plexo braquial, vamos a hablar de lo que es el origen de esos nervios, que se van a llamar el plexo braquial, que tienen sus orígenes en los nervios raquídeos o los nervios espinales, ¿no? Pero es importante que vayan identificando estos nervios, que son muy relevantes en la cuestión clínica. Cuando alguno de esos nervios se lesiona, hay manifestaciones clínicas muy específicas, dependiendo de cada nervio. Pues esta inervación de lo que es la articulación radioulnar proximal va a estar dada por estos nervios, el músculo cutáneo, el mediano y el nervio radial, que también van a irse un poco más hacia abajo y van a seguir inervando otras estructuras musculares sobre todo y articulares también. Entonces aquí tenemos el nervio mediano, que es un nervio que viene pues, desde el plexo braquial, el nervio ulnar también y el nervio radial. Son estos tres. Pero faltó aquí el músculo cutáneo, que no se ve en esta imagen, pero también es un nervio importante aquí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la articulación radioulnar distal. Ya hablábamos ahorita de la articulación radioulnar proximal, que era esta, la radioulnar proximal. Ahora vamos a hablar de la articulación radioulnar distal. Ok. Bueno, pues esta articulación, la radioulnar distal, también es una articulación sinovial, o sea, tiene mucho movimiento. También es tipo trocoide, igual que la radioulnar proximal. En esta, también el radio se va a mover alrededor del extremo, bueno, el otro era el extremo proximal, ahora se va a mover el radio alrededor del extremo distal de la ulna, que es esta parte que está aquí. Recuerden que si diferenciamos los huesos, siempre el radio tiene que encontrarse hacia afuera. Recuerden que el dedo pulgar, bueno, a mí me lo enseñaron como decir que el dedo pulgar era la antena de radio, entonces es muy fácil que nos vayamos, siempre la antena tiene que estar hacia afuera o hacia lateral. Entonces este hueso que está aquí en esta radiografía, en supinación, en pronación, si está en supinación, pues este tiene que ser lateral y este tiene que ser medial. Entonces, si este es lateral, pues este es radio. Y aquí vemos la cabeza, el cuello, la tuberosidad del radio, y vemos cómo el hueso se va haciendo de más pequeño, a excepción de la cabeza del radio, se va haciendo cada vez más grueso hasta llegar al extremo distal, que va a ser más grueso, más cuadrangular, y va a tener este proceso, pues saliente, que está aquí, proceso de estiloides del radio, y también va a haber un proceso de estiloides del cúbito o de la ulna. Pero vean cómo en la ulna es diferente. La ulna es más gruesa en su tercio proximal y se va haciendo cada vez más delgado con todos sus giros y con todas sus torsiones que va teniendo. Y se va haciendo cada vez más delgado, hasta llegar hasta su tercio distal, que va a ser mucho más delgado y también va a tener su proceso estiloide, ¿no? Es tercio distal. Pero entonces aquí va a haber una articulación entre los dos huesos, este grueso que es el radio y este delgado que es la ulna. Va a haber esta articulación, radioulnar distal. Eso es en supinación, y vean en pronación cómo se mueve el radio. La ulna prácticamente está igual, veanla. Prácticamente está igual. El radio es el que gira. Es el que va a girar. Y aquí vemos en posición cómo se encuentran los huesos del metacarpiano. Y aquí pues están al revés, ¿no? Porque ya la mano se giró completamente. Bueno, entonces esta articulación que está aquí es una articulación sinovial de tipo trocoide, que ya decíamos por qué, y el radio se va a mover sobre lo que es el extremo distal de la ulna. Bueno, va a tener una superficie articular también, va a tener una superficie articular que va a ser esta. Esta superficie articular va a tener los diferentes componentes, va a tener lo que es la cabeza redondeada de la ulna, que decíamos que era más pequeña, aquí está su proceso estiloides, y va a tener también
extremo más grande de lo que es el radio, con sus procesos quiloides también, y va a tener pues, la unión, ¿no? Va a tener una incisura ulnar. El radio va a tener una incisura ulnar. Acá pues, recuerden, en la parte superior recuerden que había una incisura radial de la ulna. Aquí va a haber una incisura ulnar del radio. Incisura ulnar de la cara medial del extremo distal del radio. Aquí está, es esta incisura o espetadura para que la ulna se une aquí. Incisura ulnar de la cara medial del extremo distal del radio. Tal cual. Hay que aprenderse esto. Aquí va a haber un disco articular, como en todas las articulaciones sinoviales, va a haber un disco articular de la articulación radioulnar distal. Este disco va a separar la cavidad de la articulación radioulnar distal de la cavidad de la articulación radiocarpiana, que es esta, que va a estar acá. Bueno, aquí va a haber un ligamento, ligamento que va a tener como forma triangular, y así el libro también lo menciona, que es el ligamento triangular. En esta articulación radioulnar distal, y que es uno de los ligamentos más, que le dan más estabilidad a esta articulación, ¿no? Es importante mencionarlo. Y se encuentra el ligamento triangular en la articulación radioulnar distal. Bueno, como todas las articulaciones, va a tener también una cápsula articular. La cápsula articular tiene membrana fibrosa y tiene membrana sinovial. La cápsula articular, la membrana fibrosa, va a englobar, la membrana fibrosa de la cápsula engloba todo lo que es la articulación radioulnar distal, y también se va a formar un receso. Recuerden que en la articulación radioulnar proximal hay un receso, pues también saxiforme. También aquí va a haber un receso saxiforme de la articulación radioulnar distal, y esta va a servir para que se acomode la cápsula cuando existen los movimientos de pronación y supinación, para que el movimiento de pronación y supinación exista sin ningún problema y se acomoden los huesos sin dificultad. Y aquí en esta imagen vemos cómo se encuentra este receso saxiforme, que cuando hablamos de receso, en esta parte de las articulaciones son como unas prolongaciones de la membrana sinovial para que no haya fricción, ¿no? En esta parte, y aquí se alcanza. Es como una prolongación de los tejidos. Aquí es como una bolsita, digamos. Okay. Bueno, también va a haber unos ligamentos. Esos ligamentos en lo que es la articulación radioulnar distal van a estar reforzados por el ligamento anterior y el ligamento posterior. Es muy fácil mencionarlo. Uno que va a estar por delante, otro que va a estar por detrás. Y estos se van a extender del radio a la ulna a través de esas mismas superficies, de la anterior y de la posterior. Esos ligamentos van a fortalecer lo que son la membrana fibrosa. Y los movimientos de esta articulación radioulnar distal, esta es la distal, esta es la articulación radioulnar distal, van a tener los mismos movimientos. Aquí alcanzamos a ver, acá veíamos cómo estaban los movimientos de la articulación radioulnar proximal. Ahora vamos a ver los de la distal, que son estos movimientos. Ya lo hemos estado mencionando. El radio se va a mover, va a girar y va a hacer el movimiento de pronación, que ya lo mencionamos. Ok. Bueno, ¿qué músculos son los que van a participar? Pues en realidad, de hecho el libro menciona que hace referencia a que ya se mencionó en las páginas previas, porque son los mismos músculos que van a darle movimiento de pronación y supinación. Decíamos hace un momento que la supinación estaba dada por el supinador y por el bíceps braquial, ya lo mencionamos en esta parte. Por el supinador y por el bíceps braquial, y la pronación iba a estar dada por lo que iban a ser el pronador redondo y por el pronador cuadrado, junto con los músculos que hacen sinergia, que en el caso de la supinación es el extensor largo del pulgar, el extensor radial largo del carpo, y en la pronación va a ser el flexor radial del carpo, el palmar largo y el braquial radial. Parece trabajar.
La vascularización va a estar dada por esta red arterial que va a estar conformada por lo que es las arterias interóseas, anteriores y posteriores. Recuerden que esta es la membrana interósea, vamos a hablar un poco de ella. La membrana interósea va a tener una arteria interósea anterior y va a tener una arteria interósea posterior. La inervación va a estar dada por los nervios igual, interóseos anteriores y posteriores, que vienen de los nervios del plexo braquial, que vamos a ver un poco más adelante, pero pues aquí se alcanzan a ver, ¿eh? ¿Cómo es que la inervación viene? Okay. Bueno, y esta ya es la membrana interósea. La membrana interósea es esta. Bueno, nuevamente retomando lo que corresponde a la clasificación de las articulaciones, tenemos articulaciones con mucho movimiento, con poco movimiento y sin movimiento. Bueno, va a haber articulaciones, las sinoviales son articulaciones con mucho movimiento. Pues esta articulación entre la ulna y el radio, que también se llama cúbito, la ulna y el radio va a ser una articulación de tipo fibrosa, que se le llama sindesmosis, que es esta. Va a ser una articulación fibrosa de tipo sindesmosis, que va a ir desde lo que es el borde interoso de la ulna. Recuerden que va a tener diferentes bordes y caras, cada uno de los huesos. Pues el borde interoso de la ulna va a tener otra, va a unirse la membrana interósea junto con el borde interoso del radio. Entonces, los dos bordes interóseos se van a unir a través de la membrana interósea, que también va a servir para inserción muscular, para estabilidad de la articulación, de tal manera que tenemos una fijación de la articulación o una unión de estos huesos por la articulación radioulnar proximal, por la radioulnar distal, pero también tenemos una unión entre los huesos para que no se separen. Va a ser la membrana interósea. Ok, los movimientos dependen de la longitud de las fibras, eso depende de qué tan grandes estén y la gran cantidad que tengan, pero normalmente nos permite el movimiento del antebrazo sin problema, ¿no? Entonces aquí lo vemos en esta vista anterior y aquí lo vemos en esta vista posterior. ¿Cómo se encuentra? Ok, pues ya para concluir vamos a hablar de la articulación radiocarpiana. La articulación radiocarpiana es la articulación del radio, de lo que es el radio, con lo que es el carpo. El carpo es una serie de huesos con 8 huesos que van a estar en dos filas, una fila proximal y una fila distal. Va a ser una fila proximal y una fila distal. Esas filas proximales van a estar conformadas por diferentes huesos. Pues vamos a ver que van a ser escafoides. Va a ser escafoides con una granularidad uniforme, para que sea escafoides de hueso grande y hueso conchoso. Y créanme que cuando yo me lo aprendí el primero de medicina, porque era como padre maestro, era el escafoides con una granularidad uniforme, para que sea escafoides de hueso grande y hueso conchoso. Entonces, estas dos filas son importantes. La fila proximal va a estar conformada por 4 huesos, pero resulta que esta articulación no se va a articular con todos los huesos, se va a articular solamente con la proximal, pero estos huesos pequeños que se informan no van a formar parte de la articulación. Y los otros 4 se encuentran acá, que es el apoyo funcional, la peso de estos no van a conformarse, esta es la distal. Y estos se van a unir con la que son los que están acá. Bueno, y aquí lo que vamos a ver. En esta imagen también, cómo se encuentran ubicados el radio y la ulna. Bueno. Esta articulación va a ser una articulación de superficie articular, va a ser una articulación con mucho movimiento, va a ser tipo elipsoidea, que es como estas. Recuerda que las anteriores eran tipo esta va a ser elipsoidea, como las articulaciones importantes del cuerpo, elipsoidea o condilla. Esta articulación está limitada por la unión del proceso estiloide del radio con la ulna y va a tener un surco proximal. Y con el surco proximal de la van a estar estas filas, que va a ser la fila distal y la fila proximal,
y aquí va a haber una cápsula articular que está unido lo que es el radio con esta cápsula articular. Les decía hace rato que el carpo está conformado por un segmento proximal de la mano, que está por dos filas, que es la fila proximal y la fila distal, ya decíamos cuáles eran los huesos, pero también es peligroso mención de que la ulna, o sea, este hueso, no participa en la articulación. En esta articulación no hay participación de la ulna, no hay. Y hay participación del radio con los huesos de la fila proximal, pero el pisiforme tampoco. Entonces el pisiforme y la ulna no participan en esta articulación. Ok, la cápsula articular va a tener una membrana fibrosa, pues que la va a envolver o que la va a entobar. Se van a acercar los extremos distales de la ulna y el radio. Ya decíamos cuáles eran los huesos. El escafoide semilunar piramidal, el pisiforme, ¿no? Que se ve mejor en la otra imagen. Se ve mejor en esta imagen. Escafoide semilunar y piramidal, el pisiforme, ¿no? Este está fuera de la cápsula articular. Vean cómo la cápsula articular está unida prácticamente a lo que es el radio, pero hay una pequeña cápsula articular de lo que es la ulna con el radio que no une a los huesos del carpo. Si le preguntan que si la ulna se une a los huesos del carpo, no se une, solo el radio. Ok, la membrana sinovial, igual que en todas las articulaciones, va a recubrir la superficie interna de la membrana fibrosa de la cápsula articular. Ahora, los ligamentos. Dentro de los ligamentos van a existir dos ligamentos y otros que van a reforzar. Los ligamentos que van a participar en esta articulación radiocarpiana van a ser los radiopalmares y los ligamentos radiocarpianos palmares y los ligamentos radiocarpianos dorsales. Los ligamentos radiocarpianos palmares pues van a ser estos que están aquí, formando como una especie de abanico en esta parte, estos, que le van a dar estabilidad a la articulación radiocarpiana. Eso es en la parte anterior, por eso son los ligamentos radiocarpianos palmares, pero en la parte posterior también va a haber otros que son los equivalentes, pero en la región posterior van a ser los ligamentos radiocarpianos dorsales. ¿Qué son estos? Bueno, los radiocarpianos palmares es el ligamento más resistente. Va del radio hasta las dos filas del hueso del carpo. Vean cómo está hacia la fila proximal y hacia la fila distal. Y estos ligamentos deben de ir orientados para que para que la mano siga el radio en supinación, de tal manera que estén acomodados de esta manera, para que la mano esté en supinación. Los ligamentos radiocarpianos dorsales, pues van a ser los que van a estar atrás y van a estar orientados para que la mano siga, para que la mano siga el radio en pronación. Entonces, unos es en supinación y otros es en pronación. Y está, pues claro, porque esto es la parte anterior, por lo tanto va a ser supinación, y la parte posterior o dorsal va a ser pronación. Entonces, anterior es supinación, posterior es pronación. O palmar es supinación y dorsal es pronación. Bueno, va a estar reforzado también por otros ligamentos, como van a ser estos. Ya vamos a terminar porque ya veo caras aburridas. Va a estar reforzado por ligamentos colaterales ulnares, que van a ser estos que van a estar acá. Los ligamentos colaterales van a estar hacia los lados de lo que es el carpo. Unos internos y otros externos. Va a ser el colateral ulnar y el colateral radial. El colateral ulnar, pues, en lo que es el proceso estiloides de la ulna y lo que va a ser el hueso piramidal. Y el ligamento colateral radial se inserta en el proceso estiloides del radio y en el escafoides, que va a estar aquí. ¿Qué movimientos tiene esta articulación radiocarpiana? Bueno, esta articulación radiocarpiana es una articulación que tiene muchos movimientos. Porque si se fijan, podemos hacer la mano hacia abajo, la podemos hacer hacia arriba, la podemos hacer hacia un lado, hacia el otro. Entonces va a tener los 4 movimientos de una articulación. Va a tener el movimiento de flexión, de extensión, de abducción y de aducción. Eso nos confiere a nosotros la posibilidad de tener
el movimiento combinado de los 4, que va a ser la circunducción, al igual que lo hace la articulación del hombro, al igual que lo hace la articulación de coxofemoral, la articulación del carpo también va a tener estos movimientos de como rotación, digamos, de rotación externa y de rotación interna. Movimiento de flexión, de extensión, de abducción y de aducción. Esos son los movimientos que tiene. Y aquí están bien claros, ¿no? Los movimientos de extensión, de flexión, que aquí los vemos. Y aquí tenemos los otros movimientos, déjenme la agrando. Y aquí vamos a tener los movimientos de abducción, o sea, hacia afuera, y de aducción, o sea, hacia adentro. Y bueno, esto es, yo creo que lo tienen que dar una revisada, pero los movimientos, los músculos que van a mover estos, pues van a ser un montón, pero van a ser para flexión, son estos, pues son los flexores, para extensión, pues son los extensores, esos extensores, para abducción, pues son los abductores, y para la aducción va a ser cuando existe la contracción del extensor ulnar y del flexor ulnar del carpo. Entonces esto hay que aprenderse, no hay más. Entonces esto es lo que corresponde a la vascularización. La vascularización va a estar dada por un arco arterial, que va a ser un arco dorsal del carpo, que está en la parte dorsal, y un arco palmar, que va a ser del carpo, que va a estar en la parte anterior o palmar. Uno dorsal y uno palmar. Y la inervación va a estar dada por nervios interóseos, que van a ser ramos anteriores y posteriores. Recuerden que ahí está la membrana interósea arriba. Y va a estar por ramos dorsal y profundo del nervio ulnar, que es un ramo terminal del plexo braquial. Y lo vamos a ver, ¿no? El ulnar, el mediano, el radial, el músculo cutáneo. Todos esos nervios son importantes y los vamos a ver al término de esta semana. Bueno, eso es nada más para que veamos que existen algunos movimientos que pueden ocasionar lesiones en lo que son las articulaciones. Esa es una situación normal, pero aquí ya vemos, eso es algo muy común, desafortunadamente, cuando se levantan los bebés o cuando se jalan, puede lesionarse pues esta articulación, ¿no? Sobre todo la articulación radioulnar proximal. Y aquí vemos cómo ya se salió el hueso de lo que es el ligamento anular del radio y cómo está la subluxación, y aquí ya que se encuentra más deforme como una dislocación. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, jóvenes. El día de mañana vamos a ver las articulaciones que restan de lo que es las articulaciones carpianas, metacarpianas y las articulaciones metacarpofalángicas. Con eso ya terminamos. Con eso ya terminamos esto. Y el miércoles ya empezamos a ver lo que corresponde a mama, luego axila y plexo braquial. Que tengan buen día, jóvenes. Gusto saludarlos de nuevo.